Esta vez estaba muy cerca, sentí mucho miedo. Podía ver su rostro totalmente oscuro. No veía sus facciones o sus ojos, pero podía sentir su mirada. Una sensación de asfixia comenzó a apoderarse de mí. Imagino que es lo que sienten algunos animales cuando son perseguidos. ¿Alguna vez te has despertado por la noche y no puedes moverte? Sientes una presencia junto a ti y sabes que no estás solo. Podría ser la parálisis del sueño, pero algunos aseguran que es algo mucho más oscuro. Hoy te contaré el caso real de Mariela, una joven que comenzó a experimentar sueños lúcidos, hasta que algo cruzó la línea entre su mente y la realidad. Tengan todos y todas muy buenas noches, comunidad. Es un placer compartir con ustedes estos relatos de horror que tanto nos apasionan. Y como la mayor parte de las veces, dar voz a alguno de ustedes que nos envían sus experiencias. Esta historia decidí compartirla porque muchos de los datos que en ella se mencionan los he vivido personalmente y estoy muy seguro, comunidad, que también muchos de ustedes se van a sentir muy familiarizados con este caso o tendrán algún conocido que lo haya sufrido, pues es algo más común de lo que a veces quisiéramos. Me refiero a la parálisis del sueño o la subida del muerto, como lo llamamos en México. Así que sin más dilación, cierran puertas y ventanas. Busquen un lugar seguro porque están entrando en el espacio del terror. Bienvenidos al multiverso de las sombras. Comenzamos. Hola, buenas noches. Me gustaría contarte mi experiencia con lo que la gente suele llamar equivocadamente parálisis del sueño. Si la llegas a compartir en el canal, por favor, omite el lugar específico de donde soy, pero te diré un pueblo cercano. Te cuento que tengo 27 años. Nací en Colombia, muy cerca del departamento de Santander, en Bucaramanga. De pequeña mis padres, mis dos hermanos menores y yo migramos a México. Mi padre por negocios había logrado comprar una propiedad en un pequeño pueblo de Querétaro muy cerca de Jalpan de Serra, donde crecí y hace ya casi 10 años me mudé a vivir sola a la ciudad de Monterrey a causa de mis estudios, por lo que en realidad he vivido mucho más tiempo en México de lo que viví en mi país de origen. Cuando llegué a la ciudad estaba medio perdida, pero la verdad es que tenía mucha emoción, porque por fin empezaría lo que yo consideraba una nueva etapa de mi vida. Y si bien me daba algo de miedo por todas las cosas que se cuentan, era optimista. Tenía una amiga que se llama Nancy, que había conocido por redes, con la que en aquel entonces platicaba muy a menudo, y ella me consiguió la casita en la que hasta hace unos meses vivía, así que ya tenía a dónde llegar. El primer día, y esto es importante, porque Nancy nunca me mencionó que la casita había pertenecido a su abuela materna y le había sido heredada a su madre cuando la señora pasó a mejor vida. Esa primera semana mi papá me había acompañado para ver dónde me instalaría y hacerme compañía los primeros días. Así que cuando Nancy nos llevó, todo parecía muy bonito. Entramos y era una casa de 2 pisos con 3 recámaras y un cuarto adicional donde guardaban algunas cosas que habían sido de la abuela. Me pidió que por favor ese cuarto lo mantuviera cerrado. Era la única condición para poderme rentar la casa.
Y la verdad, su familia me dio un precio que en ningún otro lugar de ese tamaño y con esa ubicación hubiera podido conseguir. Así que la verdad no me pareció ilógico lo que me pedía y acepté con gusto dejar ese cuarto para sus recuerdos. La primera vez que me sentí rara fue a la semana de llegar, el día que mi papá se regresó para Querétaro. Por la noche me sentía muy incómoda, no podía dormir. Sentía como si alguien me estuviera mirando, pero no podía distinguir desde dónde. De esas veces que te sientes vigilado y estás como inquieto, pero no sabes por qué. Al final, no sé cuándo, me quedé dormida y todo siguió con normalidad. No volvió a suceder nada extraño hasta casi 3 años después. Una tarde llegaba de la universidad y estaba muy cansada. Estábamos en tiempo de finales y debía entregar muchos trabajos, así que llegué directo a darme un baño. Te cuento que aunque la casa tiene 2 baños, el que yo siempre uso está justo frente al cuarto de la abuela, como yo siempre lo llamé. Y la verdad no presté atención ni cuando llegué ni cuando entré a bañarme. Pero al salir ya un poco más despejada y relajada, me paralicé por un instante. La puerta del cuarto de la abuela estaba abierto completamente, como nunca lo había abierto, porque no me parece bien husmear en lo que es ajeno. Nunca le puse una lámpara o foco, y estaba totalmente oscuro. Solo lo iluminaba la luz que salía del baño detrás de mí. De solo recordar el momento la piel se me pone chinita. Pero bueno, pensé que quizá el viento o lo de la vieja cerradura habrían hecho que se abriera. Con un poco de valor y un mucho de miedo, caminé y cerré la puerta. Lo raro fue que cerró perfectamente, incluso se escuchó el clic del pasador, por lo que no había sido el desgaste de los años. Lo pasé por alto y me fui a dormir. Y esa fue la primera noche que tuve un sueño lúcido. Me acosté y no me di cuenta cuando me dormí. Desperté y podía ver mi cuarto tal cual estaba, pero todo estaba más oscuro. Recuerdo que podía ver la luz que entraba debajo de mi puerta, pero sentí mucha inquietud por asomarme a la ventana. Sentía mi cuerpo muy ligero y como si una fuerza me quisiera despegar del suelo, como si algo me jalara hacia arriba. Me dejé llevar y comencé a flotar. Salí por mi ventana, pero lo extraño es que no vi la calle, sino que me vi de pronto en un campo de noche. Un campo que yo reconocía, porque habíamos ido a ese lugar con unos compañeros unos meses atrás. Quizá algunos lo conozcan, se llama la Mesa del Oso. Reconocí el lugar porque a lo lejos podía ver la cabaña en la que habíamos estado ese verano. Bajé al pasto y aunque no podía sentirlo, me empecé a caminar y controlaba básicamente todos mis pensamientos. No podría decir si fue un sueño lúcido o un desprendimiento. Estuve caminando, por lo que yo sentí algunos minutos, y me sentía muy emocionada, como llena de energía. Pude ver luz en la cabaña. Pensé que estaría ocupada y empecé a caminar en esa dirección, cuando de pronto sentí de nuevo esa fuerza que me levantaba del piso. Es como si algo por mi torso me jalara hacia arriba. Lo mejor que lo puedo describir es como si el espacio me quisiera absorber o sacar del planeta, o así lo sentía. En ese momento abrí los ojos. Estaba en mi cuarto. La luz que entraba por debajo de la puerta pude verla, pero todo estaba oscuro. Me desorienté, no sabía la hora. Miré el reloj, eran las 2 de la mañana. Me senté y me di cuenta que la luz que veía por debajo de la puerta era la de mi pasillo, pero yo no la había dejado encendida. Puse el seguro de la puerta, sentí algo de miedo, pero estaba tan cansada que en cuanto me volví a acostar me quedé dormida y ya no soñé, o no lo recuerdo.
A la mañana siguiente me levanté y fui a la escuela con normalidad. Llamé a Nancy y le conté lo que me había pasado. Me dijo que sería por el estrés de los finales, que debería relajarme, así que traté de hacerle caso. Pero esa semana adopté a Max, un perrito salchicha que me regaló Joel, un amigo de la escuela, y su compañía me relajó muchísimo. Los primeros meses era cuidarlo, porque lloraba mucho todo el tiempo. Lo acostaba conmigo en la cama hasta que me tuvo confianza y poco a poco se convirtió en mi mejor compañía. Pasaron unos años más y había olvidado por completo aquel sueño tan real que tuve esa noche. Nunca pasó ya nada extraño en la casa. Pasó la graduación y una noche volvió a sucederme. Llegué del trabajo, abracé a Max como siempre, le di un poquito de cena y una carnaza que por alguna razón le fascinaba, pero estaba demasiado inquieto, mucho más de lo normal. Se quedaba de pie mirando al cuarto de la abuela. Nunca antes había tenido esa actitud. Se acercó y comenzó a rascar con su patita. Max, deja en paz esa puerta, o tendrás que trabajar para pagarla, le dije bromeando. Pero Max estaba completamente distraído, ni siquiera me hizo caso. Me acerqué a levantarlo y por poco me muerde hasta que notó que era yo y me lamió la mano. Estaba muy tenso. Lo llevé conmigo al cuarto y por primera vez se quedó acostado junto a la puerta y no en mis pies. Cuando me dormí rápidamente, me volví a ver en un campo abierto. Esta vez no lo reconocí, pero estaba totalmente consciente dentro de mi sueño. Al fondo podía ver un lago y una cascada. Avancé hacia ella. Era de día. Me di cuenta que podía dar saltos muy altos y mantenerme flotando sobre el piso. Igual podía controlar totalmente mi sueño, pero esta vez, mientras estaba emocionada, comencé a sentir esa sensación de que alguien me estaba mirando. Volteé a todos lados. Primero no vi nada. Sentí miedo. Podía controlar el sueño, pero no sabía cómo despertar. Miré con cuidado a mi alrededor. Junto a la cascada noté una silueta. Era una figura antropomórfica oscura que se notaba agachada como si tratara de ocultarse. Pero me estaba viendo, podía sentirlo. Comencé a correr rápidamente para alejarme, hasta que llegué a un camino como en forma de herradura. Era de terracería. Caminé por él, pero cuando miré atrás, pude notar que la figura seguía ahí, de pie, inmóvil pero a la vista. Yo avanzaba y la extraña figura se mantenía siempre a la misma distancia, hasta que de pronto pude despertar. Max estaba lamiéndome la cara. Eso hacía cuando quería que lo sacara al baño. Así que me puse mis pantuflas y cuando me iba a levantar, Max saltó de la cama y comenzó a ladrarle a un rincón de la habitación. Max, ¿qué tienes, bonito? Ven. Pero no me hacía caso. Ladraba y gruñía como si me quisiera proteger de algo. Ven aquí, mi niño, me estás asustando, ¿qué te pasa? ¿Qué ves? De pronto se tranquilizó y corrió a donde yo estaba. La verdad, Kai, sentí mucho miedo. Recordé la figura de mi sueño y me metí bajo la cobija con Max abrazado. Me cubrí hasta la cabeza, como si esto me fuera a proteger de algo. No entiendo por qué las personas hacemos eso. Creo que no es por la protección que nos brinda la cobija o sábana, sino de cierta forma la idea de poner un obstáculo entre nuestra vista y lo que está ahí. Como si nuestro subconsciente creyera que si no podemos ver hacia afuera, lo que está afuera tampoco sabrá que estamos ahí. Mis sueños lúcidos comenzaron a ser más seguidos. 2 o 3 veces a la semana me pasaba, y la extraña figura también siempre me acompañaba. Ahora me dormía con miedo porque, aunque nunca me pasaba nada, me sentía de cierta forma acechada, y me levantaba muy cansada, como si no hubiera dormido esa noche. También algo que siempre notaba
es que Max dormía mucho esos días, como si tampoco él pudiera descansar a la par de lo que me sucedía. Hasta una noche que todo cambió. Volví a tener un sueño lúcido, pero esta vez la figura apareció más cerca de mí, quizá a unos 5 metros. Siempre me había mantenido a mucha distancia, pudiendo verla, pero a una distancia que no me sentía en peligro. Pero esta vez estaba muy cerca y sentí mucho miedo. Podía ver su rostro totalmente oscuro. No veía sus facciones o sus ojos, pero podía sentir su mirada. Una sensación de asfixia comenzó a apoderarse de mí. Imagino que es lo que sienten algunos animales cuando se les persigue. Así me sentía, muy indefensa. A partir de esa noche, comunidad, esta figura, este ser, aparecía cada vez más cerca de mí, más y más cerca, hasta que un día me vi en una zona con muchos árboles. Parecía por fin estar yo sola. Todo había cambiado, pero yo estaba muy alerta. No había dejado de sentir esa sensación de estar siendo perseguida. Miré a todos lados, pero no vi nada, hasta que de pronto lo noté. A unos escasos 2 metros de mí había un gran árbol parecido a un roble, o no sé cómo describirlo. Era un árbol con un grueso tronco, y ahí estaba, escondiéndose tras el tronco, tan cerca como jamás la había visto antes. Desperté. Estaba en la seguridad de mi habitación. Max estaba ladrando como aquella ocasión a una esquina de mi habitación. Pero esta vez, comunidad, esta vez también yo podía ver lo que Max. Ahí estaba, en el mundo real, ese extraño ser que veía en mis sueños lúcidos o desprendimientos. ¿Entonces era real? No podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado. Podía mirar el techo y mirar un poco hacia los lados con los ojos, pero mi cuerpo no me respondía. Me hormigueaba, estaba paralizada. Como siempre, podía sentir su mirada posada sobre mí. La figura comenzó a moverse delante de mis ojos por primera vez. Sus movimientos eran erráticos, convulsos, espasmódicos, como si no supiera moverse en el mundo material. Por primera vez pude notar lo que parecía un rostro desfigurado y la silueta de unos ojos oscuros y hundidos. En ese momento dejé de notar el ladrido de Max. Escuchaba un zumbido en mis oídos, sentía mi pulso en la sien y tuve un pensamiento intrusivo o una idea o mensaje, no puedo asegurarlo. Ahora sí me ves, ¿cierto? Y ya no dejarás de hacerlo. Como pude, comencé a rezar una oración que me enseñó mi madre cuando pequeña, que se llama la Magnífica. De pronto desapareció y eventualmente y sin darme cuenta, me quedé dormida. Cuando desperté, Max estaba a mi lado y todo estaba en calma. La parálisis de sueño y el extraño ente comenzaron a aparecer cada vez más y también cada vez más se fue acercando hasta quedar parado a mi lado. Las primeras veces solo me miraba, pero después comenzó a hacer contacto. Siempre rezaba yo la Magnífica y aún estando aterrada, sin darme cuenta, me quedaba profundamente dormida. Me puse a investigar por mi cuenta y leí mucho sobre la parálisis de sueño, que tiene que ver con el estrés, la ansiedad, la soledad. Pero esto era diferente. Esto había estado conmigo dentro, en mis sueños o desprendimientos. Poco a poco había ido escalando hasta seguirme al mundo real. Y Max también lo notaba al mismo tiempo, incluso había empezado a despertar con moretones, arañazos en mis brazos, en mis piernas, por lo que acudí con algunos doctores, ya que la verdad, comunidad, aún me negaba a creer que esto podía ser algo paranormal.
La mayoría coincidió en que tenía mucho estrés y uno incluso me dijo que seguramente era sonambulismo, lo que justificaría los arañazos y moretones, o que probablemente al estar tan cansada podía ser Max quien me arañase y yo ni lo sentía, por estar tan profundamente dormida. Así que decidí dar el siguiente paso y me compré una cámara para grabarme por las noches. En las grabaciones yo estaba completamente inmóvil y se podía apreciar mi leve parpadeo, pero nunca me levanté ni Max me arañó, con lo que el sonambulismo y los arañazos de Max quedaron descartados. Al final tomé la única decisión más viable, que para mí fue mudarme a vivir en otro sitio. Actualmente he regresado a la ciudad de Querétaro. Las primeras semanas todo fue normal. Pude dormir con normalidad y pensé que la pesadilla se había terminado al mudarme de aquella casa. Pero no fue así, comunidad. La verdad es que aquel ser dejó de aparecer en mis sueños, pero los moretones comenzaron a aparecer de nuevo y hace unos días me apareció una pequeña herida en mi pierna izquierda, que no recuerdo cómo me la hice. Siento mucho miedo de recordar lo que me dijo aquella primera noche en mi habitación. Puedes verme y ya no dejarás de hacerlo. Algo me dice que esto aún no ha terminado. Por ahora solo puedo rezar y esperar. Pero quiero que sepan que las parálisis de sueño no son simples manifestaciones de un cuerpo o una mente cansados. Yo más bien creo que cuando menos, en base a lo que a mí me ha pasado, que algunas veces hay algo más siniestro detrás de esas parálisis. Y si no se encuentra una solución, esto te desgasta cada vez más al no dejarte descansar de manera adecuada. Cuídense mucho, comunidad. Si van a comenzar a vivir solos, fíjense bien el lugar donde rentan, porque muchas veces hay extraños moradores de esas antiguas propiedades que pueden convertir cada noche en una verdadera pesadilla. Que duerman bien y gracias por leerme. ¿Y qué les ha parecido, comunidad, este relato de nuestra amiga Mariela? A mí, en lo personal, muy interesante. Como les mencioné, son signos que yo en lo personal he vivido. Estas subidas del muerto, que la verdad es que no creo que sean solamente la manifestación, como dice Mariela, de un cuerpo cansado. Muchas veces hay algo más. Si bien algunas o la mayor parte de las veces tiene que ver con el estrés y el desgaste, algunas otras, una pequeña cantidad de las veces, puede tener mucho de paranormal. Así es que estén alerta, comunidad. No lo digo para asustarlos ni para sugestionarlos, pero más vale prevenir. También quería mencionarles el cambio de nombre del canal. Cambié el nombre del multiverso del miedo por el multiverso de las sombras, debido a que últimamente las normas de la comunidad de YouTube están más duras y tan solo mencionar la palabra miedo o tenerla en el título o en las miniaturas puede causar que censuren los videos, como lo han venido haciendo. Entonces me vi obligado a cambiar el nombre del canal, para que sepan el porqué. Muchas gracias por estar aquí. Si les gusta el contenido, no se olviden de apoyarme con su like y suscribirse, comentar y compartir, para que podamos llegar a más usuarios apasionados por el terror. Espero verlos pronto y por ahora me despido. Yo soy Kai y hasta la próxima. Que descansen.